Las rocas de la corteza terrestre sometidas a esfuerzos mecánicos son deformadas, plegadas o fracturadas. A este tipo de deformaciones se le llama diastrofismo. La elevación y el hundimiento de amplias regiones, la emersión y submersión de los continentes, los terremotos y plegamientos orogénicos y las roturas de los estratos son ejemplos de estas deformaciones. Desde el punto de vista de la geomorfología, el diastrofismo comprende los procesos más superficiales de la dinámica de la litosfera, es decir, las manifestaciones de la geodinámica interna que llegan a afectar a los niveles externos de la corteza, desplazando, deformando y dislocando los materiales que los constituyen e interfiriendo con los procesos que desde el exterior actúan sobre ellos. Utilizando como criterio su intensidad y su amplitud, se suelen distinguir dos grandes tipos de diastrofismo, de cuya actividad resultan disposiciones estructurales muy distintas, incluso desde el punto de vista de su escala dimensional: la epirogénesis y la orogénesis. La primera tiene un carácter vertical, afecto a sectores corticales muy extensos y produce variaciones poco marcadas en la disposición de los materiales, generando lo que se denominan estructuras calmas. La segunda tiene un carácter primariamente horizontal, afecta a las franjas de la corteza relativamente estrechas y produce cambios numerosos en la disposición de los materiales, generando sobre ellos estructuras atormentadas. Epirogénesis. Etimológicamente, epirogénesis deriva del griego epirios, que significa tierra firme, y génesis, origen. Este concepto fue utilizado en primera instancia por Hilbert en 1890 para referirse a los amplios movimientos de la corteza terrestre que dan lugar a las formaciones de continentes y plataformas, o depresiones oceánicas y continentales, y para diferenciar aquellos de los movimientos orogénicos que conducen a la formación de las cadenas montañosas. Hoy el concepto se utiliza en el sentido que utilizó Stille en el año 1919, refiriéndose a los desplazamientos en sentido vertical que se produce a lo largo de periodos de tiempos seculares y en los que la infraestructura de la corteza permanece intacta. La epirogénesis es propia de las áreas de las placas continentales, de lo que en la geología actual se denominan plataformas, y consiste en movimientos de ascenso o descenso lentos, de los que se derivan ondulaciones de enorme radio. La epirogénesis influye en forma importante en la configuración del relieve de los continentes al determinar a gran escala el tipo de rocas sobre el que se desarrolla el modelado. Influye además introduciendo variaciones de posición en las rocas, leves a escala local, pero muy significativa a escala regional y apreciable sobre las formaciones sedimentarias estratificadas. Los movimientos de ascenso y hundimiento de la corteza terrestre a través de grandes extensiones y sin deformación apreciable de las rocas superficiales se llaman movimientos epirogénicos. Al proceso se le llama epirogenia, para diferenciarlo de la orogenia, del cual resulta deformación de estratos. Los movimientos epirogénicos han tenido gran importancia en las partes interiores estables de la litosfera continental. Orogénesis afecta al área marginales de las placas continentales o las áreas situadas entre dos placas próximas. Estas áreas alargadas relativamente estrechas, denominadas orógenos, se ven sometidas a esfuerzos tangenciales comprensivos como consecuencia de que sus materiales sufren grandes y numerosos cambios en su disposición. Estos cambios se traducen en deformaciones y desplazamientos y se aprecian en la aparición de pliegues, fracturas y unidades desplazadas.
Un volcanismo intenso también puede dar como resultado la formación de cinturones montañosas. La orogenia genera relieves de tipo plegados y fallados. Se pueden reconocer tres momentos que correspondan a tres fases de violencia de orogenia: el plegamiento, en el que se pliegan los materiales blandos; el fallamiento, en el que se rompen los materiales duros; y los pliegues, en el cabalgamiento, en los que los materiales se desplazan de su posición original. Entonces las orogenias ocurren en su mayoría en respuesta hacia las acciones progresivas en sus límites convergentes de las placas, los que generan por lo mismo actividades de deformaciones de la roca. Esto se puede dar en una variedad de tres tipos, debido a la naturaleza de las placas. La orogenia en límite de placas oceánicas. En este tipo de límite se presenta cuando la litosfera oceánica se subduce por debajo de la otra placa, litosfera oceánica, formando una sola isla volcánica, actividad ígnea y metamorfismo. Esta placa subducida forma la placa externa de la cuña oceánica, y la parte interna de esta estará formada por una cuña de acreción, que está compuesta por láminas de rocas sedimentarias marinas que posee pliegues y fallas. De esta forma, esta cuña de acreción genera una elevación, producto de levantamiento que se genera a lo largo de las fallas a medida que la subducción continúa. Esta da como resultado un metamorfismo de temperatura baja, pero de una alta presión. Islas volcánicas suelen estar separadas 80 kilómetros y formadas sobre dorsales sumergidas de unas centenares de anchura. Esta tierra recién formada consiste en una forma de arco de pequeñas islas, llamadas arcos de islas volcánicas. La mayoría de estas islas se ubican en el Pacífico Occidental. En este sector es muy común la formación de un ángulo de 90 grados, porque la corteza es antigua y densa. Sin embargo, en el Atlántico hay dos arcos volcánicos, el arco de las Antillas Menores y las Islas Sandwich. La primera es producto de la subducción de la placa atlántica con la placa caribeña. En pocos lugares los arcos de islas se forman sobre corteza oceánica continental. Un ejemplo de este caso es la sección occidental de las Aleutianas. Existe un número de islas formadas en placa oceánica, mientras que los volcanes de los extremos oriental se localizan en la península de Alaska. Por otra parte, algunos arcos se forman por fragmentos de corteza continental separadas del continente. Ejemplo, Filipinas y Japón. Factores que influyen en el diastrofismo. Presión, a la que está sometida la roca. A mayor presión, mayor plasticidad. Temperatura, a mayor temperatura, mayor plasticidad. Fluidos, a mayor presión de fluidos, menor plasticidad, salvo en las arcillas. Tiempo, reduce en general la plasticidad de las rocas. La anisotropía, variación de una propiedad según la dirección de las rocas, experimentan distintas deformaciones según la dirección de los esfuerzos. Respecto a los planos de estratificación, criterios para su clasificación: intensidad o fuerza, amplitud o extensión de los espacios afectados, ritmo de las deformaciones. Dos grandes conjuntos, heterogénicos y orogénicos. Heterogénesis o heperogénicos, sus características: movimientos verticales, elevación o hundimiento. Afectan zonas amplias, interior de las placas y las litosferas, restos de las antiguas cordilleras arrasadas y desmanteladas. Ritmo lento pero sostenido, aunque las aceleraciones en determinadas épocas. Causas: cambios de la densidad, estado de los materiales del manto superior, reajustes isostáticos, cambios en la masa de los bloques continentales que reposan sobre el manto. Isostasia: capacidad de la flotación de la corteza continental menos densa sobre los materiales más densos y capaces de la deformación del manto. Equilibrio basado en la gravedad: cualquier disminución de la densidad de los bloques supone movimientos de ascenso y descenso.
Epirogénesis. Desde el punto de vista topográfico y geológico, generan dos grandes tipos de estructuras, dependiendo del sentido del movimiento vertical: anteclesis y semiclesis. Anteclesis: grandes abombamientos de producto de una dinámica ascendente de un sector de la litosfera. Provocan afloramiento de rocas plutónicas y metamórficas, rocas sedimentarias antiguas, al querer descubierto o sometidas a una prolongada actividad erosiva por parte de los agentes externos. Cineclesis: áreas deprimidas producto de una dinámica subducente, receptoras de importantes espesores de los sedimentos. En superficie: cobertura sedimentaria discordante relativamente reciente. En profundidad: basamento antiguo. Consecuencias: basculamientos y abombamientos de gran radio de la acción, pendientes y desniveles suaves, causados por movimientos de pequeña intensidad en el interior de las placas de la litosfera, típico de las plataformas precámbricas. Fracturación: movimientos de cierta intensidad en sectores marginales de las placas, respuesta típica de las plataformas inércidas y calderónicas. Orogénesis o orogénicos: sus características: relativamente rápidos, aunque con pulsaciones discontinuas, localizados en el tiempo y en el espacio, carácter horizontal, acompañados de importantes dinámicas en sentido vertical y comprensivos, con gran complejidad filotológica y estructural. Materiales: depósitos de grandes espesores de sedimentos de origen variado. Intrusiones magmáticas: procedimiento granito con alguna intercalación volcánica. Metamorfismo: por aumento de las temperaturas y presión. Combina episodios de distinta naturaleza tectónica, fases comprensivas, acercamiento, colisión de las placas listosféricas, acortamiento de la corteza continental, elevación de bloques, movimientos horizontales, afloramiento de los niveles profundos de los orógenos, fases distensivas, compensación isostática de los bloques por erosión y exportación de los sedimentos. Orógeno: diferente entre orógeno, montaña y cordillera. No todas las montañas actuales son orógenos, los que sí constituyen orógenos se denominan cordilleras. No todos los orógenos antiguos son montañas. Un mismo orógeno puede sufrir orógenos y sucesivas con direcciones de deformación coincidentes o cruzadas. Poseen diferentes niveles estructurales, sectores de la corteza con idénticos mecanismos de deformación. Las deformaciones se generan a distintas profundidades, sometidas a diferentes condiciones, temperatura o presión. Las estructuras geológicas resultado de la deformación: existen tres niveles: niveles superiores, niveles intermedios, niveles profundos. En los niveles superiores, cabalgamientos; en los niveles intermedios, pliegues regulares o pliegues de falla; niveles profundos, esquistosidad o foliación alatónica. Tipos de orógenos según su origen: térmicos, ligados al proceso de subducción de la corteza oceánica bajo la continental, generan deformación de materiales sedimentarios con metamorfismo. Mecánico: por la colisión de dos masas continentales, generan solapamiento de una masa continental sobre otra, pinzamiento de la corteza y de los sedimentos oceánicos entre ambas masas, ausencia del vulcanismo. Tipos de orógenos. Discusión. Actualmente se señala que los mecánicos constituyen en la fase final de endotérmico. Algunos orógenos están formados por una yuxtaposición de litoferoclastos formados en microcolisiones cuando el orógeno constituía un borde destructivo. Tipos de orógenos. Intracontinentales: en el interior de una masa continental. Intercontinentales: en la zona de contacto dos placas. Pericontinentales: en el borde de una placa limitada por el océano. Arcos insulares: sobre el océano en los bordes de una placa. Procesos diastróficos: estas deformaciones originan las estructuras geológicas, pliegues, fracturas, unidades desplazadas. La deformación elástica, por sus características, no va a dejar estructuras geológicas perdurables. Es bastante frecuente que los movimientos sísmicos.
Pliegues. Su definición: estructura geológica producto de una deformación continua y plástica de la corteza terrestre. Los materiales adoptan una disposición ondulada. La superficie de referencia plana original se curva. Lo más común de las deformaciones con muchas escalas de tamaño. Condiciones para la aparición de pliegues: materiales estratificados, flexibles y plásticos, capaces de deformarse y sin romperse ante los esfuerzos. Sedimentarias, no todas. Rocas metamorfóricas. Sus pliegues son heredados de una fase de plegamiento. Procesos causantes de pliegues: compresión lateral, deslizamiento por gravedad, intrusión, hidratación. Procesos tectónicos causantes de pliegues: compresión lateral, por desplazamiento horizontal de la cobertura. Afecta localmente a los materiales que reciben los esfuerzos limitados en la extensión. Procesos tectónicos causantes de pliegues: deslizamientos por gravedad. Causa: movimientos verticales del basamento y deslizamiento por gravedad de la cobertura. Implican velocidades diferenciales, esfuerzos compresivos concentrados. Los obstáculos al deslizamiento ocasionan plegamientos complejos en grandes extensiones. Cuando los esfuerzos superan un umbral aparecen escamas de cabalgamiento, producto de la superposición de pliegues cabalgantes acumulados en la zona hundida. Procesos tectónicos causantes de pliegues: intrusión de disparos o domos salinos y masas magmáticas. Empujan y deforman los materiales situados encima. Hidratación: la transformación de anhidrita en yeso se acompaña de la intrusión de agua que hincha y pliega la capa superior. Sin sedimentarios: se pliegan a la vez que el depósito de sedimentos porque se hunde en el fondo por una compactación distinta. Según el nivel estructural en el que se produjo la deformación, se distinguen pliegues profundos, niveles estructurales medios, formados bajo fuertes presiones y altas temperaturas, no sometidos a procesos erosivos durante su formación, típicos de los relieves apalachenses. Pliegues de cobertura, niveles superiores. Ante las presiones laterales y verticales no encuentran resistencia por parte de capas superiores, sometidos a la interferencia de los procesos erosivos durante el plegamiento, típicos de estructuras de cobertura. Elementos geométricos: plano o superficie axial, plano imaginario de simetría que une todos los puntos de máxima curvatura. Charnela: línea de intersección del plano axial con la capa más externa, puntos de máxima curvatura, las capas cambian embosamiento. Cresta: línea de la capa más externa situada a la mayor altitud, solo coincide con la charnela en los pliegues verticales. Eje: intersección de un plano axial y la horizontal. Flancos: lados del pliegue. Bosamiento: ángulo entre el flanco y la horizontal, perpendicular al plano axial.